Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Bueno, hoy voy a tratar de el individualismo, la comunidad sana y el comunismo, que es la sociedad enferma. Bueno, ¿qué es el individualismo? Desde hace unos 200 años surgió una doctrina de que cada quien tiene que ver por sí mismo y olvidarse de los demás. Es lo que vivimos. Lo vivimos de una manera, vamos a decir, muy primitiva, es decir, hasta un dicho de que se muera mi abuelita, que me muera yo, pues que se muera ella. Digo, es una cosa horrible, pues sí, terrible, porque así no se pueden presentar las cosas. Pero sin embargo, así se manifiesta el egoísmo. Bueno, el egoísmo es una cosa natural. Es algo de la supervivencia. El querer tener los bienes que se necesitan para vivir. Y entre los animalitos, pues así es. El más fuerte es el que come primero y el más débil es el que come al final. En algunos hogares así es. Primero come el papá y luego los hijos y luego la señora al final, porque ella es la más débil en ese hogar. Y en cambio, en una sociedad normal, pues la señora sirve a todos y ya si quieren repetir plato, pues lo piden y si hay. Y también todas las demás cosas. Pero en una sociedad mejor, en una familia mejor, pues todos colaboran para servir las cosas y aún para hacerlas, que sería lo ideal. La familia colaboradora, cooperativa, participativa. Y creo que así era antes, salvo en las personas muy antiguas, que quienes hacían los alimentos y los repartían, pues se ponían muy rígidos. Bueno, pero eso ya pasó. El individualismo es uno, yo. Es como el egoísmo. Ego es yo. Individuo es un yo. Y ese yo en el individualismo se pone por encima y en el egoísmo se pone también sobre los demás. Por lo tanto, el egoísmo puro y, vamos a decir, eficaz, pues destruye las sociedades. Es como la repartición de bienes. Unos quieren más y otros quieren que a unos no se les dé nada. Y de hecho se les roba. Bueno. Luego estaría lo podrido. El comunismo. El comunismo como teoría es magnífica. De que en lugar de que haya un grupo de personas que se aprovechen de los ricos de los pobres, pues entonces acabar con los ricos, hacerlos todos pobres y que el Estado maneje la economía y le dé a cada uno lo que necesite. Eso es en teoría, pues. En la práctica eso no se puede hacer porque los gobernantes siempre van a caer en la tentación, siempre, óiganmelo bien, siempre van a caer en la tentación en beneficiarse a ellos mismos, a su familia y a sus grupos. Y eso se replica en todo tipo de grupos, en los sindicatos, en las iglesias, en las escuelas, en los trabajos, en todo tipo de organización hay
la tentación de que el líder se aproveche de los demás. Y bueno, y en el comunismo, sobre todo, no es solamente que un grupo se aproveche de los demás, sino que ese grupo gobernante tenga las leyes a su favor, el ejército a su favor, las fuerzas públicas a su favor, y aquí en nuestro país hasta los delincuentes a su favor. Por lo tanto, en una sociedad podrida comunista o socialista, lo que pasa es que los pobres son explotados por los poderosos, pero allí también está una gran mentira, que los poderosos dicen que son representantes del pueblo, que son el pueblo y que no son como los grupos de gobernantes que roban a los pobres o se enriquecen con el trabajo de los pobres. Bueno, también, perdón, hay un deseo muy profundo de justicia, de amor, de paz. Y ese deseo profundo del ser humano es el que siempre produce revolucionarios, personas que se ponen contra el status quo, el estado, vamos a decir, a la sociedad como ella se considera que está bien, a su mentalidad, y empieza a socavar, a escarbar bajo las bases de esa sociedad para que se caigan las murallas y los principios. Bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando la iglesia en Europa fue la más poderosa por causas históricas y sociales, porque tuvo que defender pueblos donde ya no había ejército ni gobierno, y así como en Asís, con el San Francisco, que la autoridad allí era el obispo. Naturalmente en esa ciudad italiana, pues el obispo era una buena persona, era un buen juez. Por eso, en lugar de castigar a San Francisco por haber repartido bienes de su padre a los pobres, mejor lo protegió. Bueno, ese era el tipo de obispos justos. Ahora, cuando el egoísmo vence y también cuando la persona pierde el sentido de su dignidad, y alguien me dirá, padre, ¿qué es la dignidad? La dignidad es la capacidad de poseer cualidades que los demás no tienen. Bueno, cuando se va a ordenar a alguien preguntan, ¿sabe si es digno? Por supuesto que eso de la dignidad quiere decir, ¿sabes si ha cumplido con todos los requisitos y si tiene la capacidad o las capacidades para poder cumplir con sus obligaciones sacerdotales? Y pues naturalmente que el rector, ya todo ha pasado, el rector del seminario, ya ha sido examinado en escrutinios, el chamaco, y ya dices, sí, según lo que me han dicho mis compañeros y esto y eso, sé que es digno. Bueno, entonces, la dignidad es una capacidad que se gana. Ahora, una dignidad autoritaria por un título, pues eso es una imposición, y esa imposición pues va con el cargo, pero son dos cosas. La dignidad protege al que tiene el cargo y el que tiene el cargo protege la dignidad portándose dignamente. Eso es todo. Bueno, por eso algunas personas alguna vez
sienten la necesidad de decirle, a ver, respétame. Respétame. No estamos en la misma situación. Sí, somos seres humanos, tenemos todos los derechos y cualidades, pero respétame, porque tienes obligación de respetarme. Y yo tengo obligación de respetarte, por supuesto, pero yo te estoy respetando, ahora tú respétame. Bueno, estaba diciendo que en el fondo de la humanidad siempre han salido personas que han propuesto un mejoramiento de la sociedad, unos pacíficamente y otros violentamente. Y estaba diciendo que algunos socavan las murallas de la sociedad a través de las ideas. Y las ideas, como dijo Hegel, las ideas llegan antes que los cañones. Las ideas producen revoluciones sociales. Bueno, de hecho, aquí en México, las ideas francesas liberales de cómo se organizara un gobierno, y en Estados Unidos, las ideas promovieron las repúblicas y que se acabaran las monarquías. Entonces, las ideas sí cuentan también. Ahora que este Papa León está intentando corregir, entre comillas, algunas opiniones del Papa anterior, Francisco, pues también allí está una continuidad. Bueno, en la iglesia casi siempre se hace así. Si en el priismo, al terminar un periodo, era satanizado el que terminaba y era divinizado el que llegaba, pero duraba 6 años la divinización, acá en la iglesia ordinariamente no hay satanización de nadie. Se muere un papa y entonces el otro que viene no abiertamente no contradice al otro, o lo contradice de una manera callada y discreta, sin hacer polémica. Por ejemplo, el Papa Francisco habló algo de las diaconisas. El Papa León dice que él no va a promover eso de las diaconisas. Ese es un tema muy antiguo y está en la Sagrada Escritura y bueno, ahí le dejamos. ¿Que había diaconisas al inicio de la iglesia? Sí, sí las había. Pero al inicio de la iglesia no era como esta iglesia que conocemos. Esta está estructurada. Aquella era invertebrada. Había muchos grupos cristianos y cada uno creía a su modo y se organizaba a su modo. Hasta que se organizaron de dos formas. Al estilo judío, con un grupo y a la cabeza uno, o como al estilo romano, uno solo con unos ayudantes, es decir, monarquía contra sinodalía, vamos a decir así, en un grupo. Bueno, y al final así es, está combinado todo. El Papa no se manda solo, nadie se manda solo. Y en cambio en los gobiernos laicos, cada uno se manda solo entre comillas, porque detrás de él están los que lo apoyaron a subir, como en el caso de López Obrador y de Claudia, están los criminales que robando en el huachicol ese oficial legal o ilegal, bueno, ya no sé. En ese dinero, los criminales lo usaron para pagar las voluntades y comprar las voluntades, los votos de todas las personas. Entonces, en las elecciones, compraron las elecciones. Y también, bueno, este gobierno ya es espurio porque con la mayoría esa forzada, tramposa, violenta,
pues ya la república se destruyó y ahora con las elecciones de los jueces, pues ya terminó la república, ya lo sabemos, de aquí en adelante una dictadura bananera. También tenemos que decir eso, una dictadura bananera. ¿Qué quiere decir bananera? Pues los gobiernos de Europa consideran a los gobiernos latinoamericanos bananeros porque pueden cambiar las cosas como les dé su regalada gana y no respetan nada. Y es cierto. Aquí se puede pasar de un régimen socialista a uno capitalista y de un capitalista a uno socialista y no pasa nada. Porque además no tiene que pasar, no tiene importancia cómo se gobiernen unas personas que no saben ni quiénes son, ni qué lugar tienen en la historia, ni qué cosa deben realizar. De vez en cuando hay luminarias que lo saben y que lo dicen, pero ordinariamente nadie les hace caso. Bueno, me van a decir, padre, un ideólogo de la independencia, pues el cura Hidalgo, el cura Morelos, la constitución esta famosa de Apatzingán, de Morelos, los sentimientos de la nación. A ver, dígame otro ideólogo. Pues de la revolución está Antonio Caso y José Vasconcelos. Ahí están los dos. Nada más que cuando los filósofos y los buenonditas se meten a la política, pues se los lleva el tren. Un político bueno no quiere usar armas malas y las armas malas pues lo matan y lo descalifican. Fue lo que le pasó a Vasconcelos cuando quiso ser candidato a la presidencia de la República. Le mataron a mucha gente y lo desterraron. Y era una persona buena. Bueno, pero total. Ahora en nuestros días un ideólogo, pues el Marx, ese Marx, el que hace los libros, es el ideólogo, un tontólogo, un comunista de quinta categoría. Marx Arriaga es el ideólogo. Ahora, en las épocas de la independencia hubo ideólogos de todos los tipos, pero muchos, y algunos conciliadores, aún como aún el presidente de la República, ese repudiado miles de veces, Porfirio Díaz, pero él tenía ministros de educación de calidad. Y esos fueron los que impulsaron la creación de la nueva universidad y también la creación de los institutos de la preparatoria para que allí aprendieran cultura, además de los saberes que tenían que tener. Por eso Justo Sierra, que es de la época de don Porfirio, fue el motivador de los jóvenes del Ateneo, el Ateneo de la Juventud, donde estaba José Vasconcelos, Antonio Caso y otros más. Pero ahora en nuestros días no hay ideólogos, hay alegatólogos. Están nada más rebatiéndose unos y otros como perros y gatos, pero no hay un hueso por el que pelear aparte de ganar o del dinero o de humillar. Ese también es un individualismo. Ahora, ¿cuál sería la comunidad sana que pudiéramos nosotros y la familia sana entender? De la familia ya dije, donde hay una armonía, donde todos colaboran, donde se educa sin maltratar, donde se orienta y se corrige de buena forma, de buena manera.
La sociedad nueva tiene que ser de personas que tengan un ideal. El ideal nunca se alcanza, pero el ideal es la fuerza para avanzar sobre la realidad de cada día. Porque la realidad de cada día más bien frena a las personas a ser bondadosas. Porque hay mucho malagradecimiento o muchos malagradecidos y abusivos, etcétera. Y entre toda esa maldad tiene que brillar una luz de bondad. Naturalmente que si es una sola persona, pues es inútil. Siempre ponen el ejemplo de un estadio muy grande, que se fue la luz y entonces pues hay un gritadero, pero a uno se le ocurrió en aquel tiempo prender un cerillo, lo prendieron todos y se volvió a iluminar. Ahora ya no serían cerillos ni encendedores, que cada quien prendiera su celular como lámpara y mientras llega la luz todos se iluminan. Pero se necesita la colaboración de todos para que pueda iluminarse una oscuridad total de la comunidad. Pero no le hace. Poco a poco iremos nosotros haciendo estas cosas si Dios nos quiere. Bueno, hasta ahí le voy a dejar. Hoy no voy a platicar de nada triste. Voy a dejar en paz la política y la violencia. Me voy a contestar sus aportaciones. Malena Orduña. Hola, padre, buenas noches. Malena, buenas noches. Qué bueno que estés aquí. Estás desde al principio. Muchas gracias. Al principio de estas transmisiones, por supuesto. Fernando Fernández, buenas noches, padre. Se ve y se escucha bien. Bendiciones para todos. Sí, hoy no tuve problemas. Bendito sea Dios. Soy Aviv Ontiveros. Muy buenas noches, padre José Luis Segura y comunidad. Dios nos proteja. Igualmente, Soy Aviv. Ana Peralta, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches, Ana. Gracias por desearnos bendiciones para todos. Marimar Blanco, buena noche y bendecida, buena y bendecida noche. Bueno, ya no sé ni cómo decirlo. Sacerdote José Luis Segura, toda la comunidad. Bendiciones en todo momento. Gracias, Marimar Blanco, igualmente. Mario Vega, buenas noches, padre, y a toda la comunidad. Gracias, Mario Vega. José Ábalos, padre José Luis y comunidad, un placer y mucha alegría de estar con ustedes. Bendiciones para todos, igualmente. Gracias. Maritere Serrano Gutiérrez, hola, padre José. Buenas noches, que Dios lo bendiga y lo proteja de todo mal. Carlos Salas, buenas noches, padre y comunidad. Maritere, continúan tus buenas voluntades. Buenas noches, comunidad segura. Saludos y bendiciones para todos y para nuestras familias. Sí, que Dios cuide a nuestras familias. No, el yo-yo es un juego centrífugo que es un va y viene y puro dar vueltas en tu propio eje. Esa es la nueva. Sí, pues así es. Querer dar, pero al mismo tiempo retener para que nadie sea libre. El comunismo es lo tuyo, es mío, y lo mío es mío, lo dijo Stanley. Yo creía que el Handy. Gracias, Enao. Diana Sáenz, buenas noches, padre José y comunidad. Gracias, Diana. Rosa López, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Buenas noches, Rosa.
María Emilia González, buenas noches, Padre José. Pues buenas noches, María Emilia. Hermelinda López, buenas noches, Padre José Luis y comunidad de amigos. Los saludo desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Bendecido fin de semana para todos. Bueno, igualmente, Hermelinda. Rosanelli Sánchez, buenas bendiciones, Padre Segura, desde Guadalupe, Nuevo León. Amiga, te seguimos aquí también, extrañando cuando no apareces. NO, nadie hace bien lo que no sabe, es un aporte del ideólogo Doroteo Arango. Bueno, está bien. GNO, don Porfirio, era práctico, o sí o no, de nada de ambigüedades. Mátalos en caliente, después averiguamos. Acaben con todos los ladrones, cuélguenlos de los árboles en los caminos. Mantener la esperanza viva, pero nunca satisfecha, es la ideología del cacarizo. Marimar Blanco, sacerdote José Luis, en el chat alguien recomendó escuchar o leer De la dictadura a la democracia por Jenny Sharp. Encontré un audio de casi 4 horas. Bueno, voy a intentar encontrarlo para escucharlo por pedacitos, por supuesto. Andrea, buenas noches, Padre José Luis Segura, Barragán y comunidad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Marciana de los Pinos, buenas noches, Padre y comunidad. Padre, con usted aprendo muchísimo, son muy interesantes sus pláticas. Es una luz en esta oscuridad. Muchísimas gracias por su amor y tiempo. Pues es que todos tenemos que hacer algo, cada quien desde su trinchera y con lo que pueda. No tenemos que desanimarnos, que ha sido una de las ideas, no nos desanimemos. NO, entre los individuos como entre sus camaradas de partido, la congruencia es la justa medianía según Oroña. Bueno, dejemos en paz a ese señor tan importante. Marimar Blanco, gracias sacerdote José Luis por su tiempo y por esa información. Bendiciones para todos ustedes y sus familias. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Que descansemos todos, nos dice Rosanelli Sánchez. Hasta mañana a las 10 de la noche.